Arrancamos entonces con la segunda parte, es el argumento biológico. Entonces esta es lo que decíamos que es la premisa fáctica. Esta es la parte que definitivamente es incuestionable. Este es nuestro primer argumento y es muy sencillo. La vida humana inicia en la fertilización. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es eso que está en el vientre de la mujer embarazada es una vida humana. Por ahora nada más estamos afirmando esto. Esto es una vida humana. Desde el momento en el que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, ya ahí existe una vida humana. Y entonces lo que se debe hacer aquí es ir a las fuentes, especialmente la ciencia, la embriología, que nos demuestra pues esto que nosotros estamos afirmando. Todos los libros de embriología básica, todos coinciden en la misma afirmación, que la vida humana inicia en la fertilización. Cuando decimos concepción, es importante reconocer, afirmar cuando se dice eso, que concepción es la fertilización y no la implantación. Es el momento donde el óvulo es fertilizado por el espermatozoide. Esa es la verdadera concepción. Hay literatura, sobre todo jurídica, que erróneamente coloca el momento de la concepción cuando el óvulo ya fertilizado es implantado en las paredes del útero, en el endometrio. Eso es un error. El caso de Colombia, por ejemplo, aplica así. Afirman que la concepción se da cuando es implantado. Eso es ideológico, eso no tiene fundamento científico. El verdadero fundamento científico afirma que es el momento en el que se es fertilizado el óvulo, que ahí ya empieza a haber una vida humana única, distinta. Es una vida humana. De manera que esto tiene mucho fundamento. Alguien que es importante siempre recordar es al doctor Jérôme Lejeune. Él falleció, él fue miembro, por ejemplo, de la Pontificia Academia de las Ciencias, fue un hombre extraordinario, además en su fe como en su profesión. Él fue quien descubrió la trisomía 21. La trisomía 21 es la causante del síndrome Down. Fue otra persona quien le llamó pues, por su nombre John Down, me parece que era que le colocó ese nombre porque él escribió las fisionomías pues, de las personas que tenían síndrome Down, pero lo nuevo de Jérôme Lejeune es que él encuentra la causa, y esa causa pues es genética. Él es además hoy conocido como el padre de la genética moderna. Entonces Jérôme Lejeune es uno que fervientemente estaba siempre defendiendo la vida y él siempre afirmaba que esto era una cuestión que no era dada a opiniones o a gustos o a preferencias, esto es una verdad fáctica y ya está. Entonces Jérôme Lejeune habla mucho de cómo esto no está sujeto a opiniones y esto es una expresión científica, esto es evidente en la ciencia y usted lo que tiene que hacer al principio es demostrar desde la ciencia de la embriología, desde todos los libros, cómo fuente tras fuente, todo el tiempo la embriología afirma lo mismo. El momento en el que ya se convierte en un cigoto, el cigoto es el primer momento en el que tú empezaste a existir, el primer momento en el que tú fuiste una vida humana. Pero además de eso es súper importante empezar a mostrar las etapas del desarrollo humano. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque de alguna forma entra en la psicología de la persona y le humaniza. Esto es muy clave. Y más adelante vamos a ver por qué funciona mucho como táctica mostrar el desarrollo de ese bebé, especialmente en etapas mucho más desarrolladas, teniendo en cuenta que en muchos países se está permitiendo el aborto hasta etapas muy, muy avanzadas. Es el caso de Colombia, donde la Corte Constitucional dijo que no existía límite temporal para el aborto. Entonces, cuando tú empiezas a mostrar el momento en el que ya el desarrollo prenatal empieza a avanzar, esto es muy, muy necesario para mostrar esa humanidad del embrión, del feto. Datos importantes dentro de todo esto son, uno, que a los 22 días aproximadamente ya el corazón está empezando a latir, ya le está latiendo el corazón al bebé. Esto es súper importante porque uno puede decir, por ejemplo, si a una persona se le declara que ha fallecido, la defunción consiste en la cesación especialmente de el corazón. Cuando el corazón deja de latir, se dice una persona ha fallecido. De la misma forma uno podría decir, pues entonces cuando el corazón empieza a latir, ¿cómo podrían decirse que eso ya no es una vida humana? Lo mismo, por ejemplo, las ondas cerebrales, que más o menos son a los 42 días, ya empieza a tener ondas cerebrales, ya empieza a pensar. Es fundamental, por ejemplo, hablar de la capacidad de sentir dolor, y en esto está la conferencia del doctor Kemel Godme, que es neurocirujano pediatra y que verdaderamente es un especialista en este tema y cómo demuestra las vías del desarrollo de todas las partes pues, nerviosas del bebé. Sabemos por lo menos lo que la ciencia nos dice y lo que todos concluyen es que tan temprano como en 2 meses ya estos bebés empiezan a sentir dolor.
Y sabemos también que por tanto en muchas cirugías que se hacen, muchos procedimientos que se hacen, por ejemplo, de corrección de espina bífida en un bebé, cuando lo hacen, que es dentro del vientre, incluso hay un artículo muy interesante que le llamó el paciente dentro del paciente, o sea, teniendo en cuenta que hoy por hoy, precisamente porque él también es atendido para procedimientos quirúrgicos, él también es considerado un paciente, el bebé en el vientre. Cuando se hacen estos procedimientos, se aplica también anestesia directa al mismo bebé, cuando es, por ejemplo, el caso de una cirugía de corrección de espina bífida. Esto es súper importante porque tú puedes hacer la pregunta de si es que le están aplicando anestesia, ¿por qué se le aplica? Lo evidente es que si le aplican anestesia es porque siente dolor. Y tú puedes darte cuenta que en muchos países, por ejemplo, les están abortando a edades en las que al mismo tiempo, si le fueran a hacer una corrección de espina bífida o un procedimiento de estos, le aplicarían anestesia. Pero en el caso del aborto no les aplican anestesia. Entonces esto es un crimen injusto que además está causando dolor a este bebé. Esto es súper importante porque esto apela precisamente a algo que es evidente, es incuestionable y que nos empieza a mostrar la humanidad dentro del vientre. Esto es súper importante. Y también para nosotros es muy importante cuando presentamos esto, presentar toda la evidencia médica que está. En este curso pues van a estar unas guías, ustedes van a tener acceso a unas guías donde en las guías vamos a tener toda clasificada la literatura médica que afirma que evidentemente sí se siente, sí padecen dolor los bebés dentro del vientre y cómo también desde el momento en el que es un cigoto ya empieza a ser una vida humana. Ese es nuestro primer argumento. Muy sencillo, es nada más una declaración de algo que es fáctico, que la vida inicia en la fertilización. Entonces hay algunos tipos de objeciones a este argumento. Entonces está, por ejemplo, la objeción que afirma que la gemelación, por ejemplo, ocurre cerca de entre 14 y 20 días después de que se da la fertilización. Entonces se dice, si la gemelación sucede después de que el óvulo ha sido fertilizado, entonces ¿cómo puedes decir que es una vida humana si luego se divide en dos vidas humanas? Eso es una de las objeciones que se hace al argumento biológico que nosotros presentamos de que la vida inicia en la fertilización. Ante este argumento, ante esta objeción, nuestra respuesta es lo mismo que sucede, por ejemplo, con las clonaciones. El hecho de que, por ejemplo, se clonen, sucede también con animales, por ejemplo, que se clonen animales no significa que ese animal no haya sido individualmente, no haya sido un individuo después de su especie y no haya sido una vida. Cuando hablamos de una vida, hablamos de algo que individualmente está funcionando por sí mismo, es un todo coherente que funciona en sí mismo. Eso es una vida humana. Y por tanto, así como sucede en clonaciones, sucede también la gemelación y eso no afecta de ninguna forma que la vida humana inicie en el momento en el que es fertilizada. Luego está la objeción número 2. La objeción número 2 habla del alto número, por ejemplo, de abortos espontáneos que suceden. Entonces resulta que cerca de un tercio de los embarazos resultan en abortos espontáneos, especialmente en el momento en el que van a ser implantados. Este argumento dice que si entonces son tantos bebés, tantos embriones que son abortados espontáneamente, pues entonces son un montón de vidas que se están perdiendo. Es como que la naturaleza los aborta. Incluso muy cínicamente se dice, es que Dios acaso entonces constantemente quiere abortar toda esa cantidad pues, de vidas humanas. ¿Cuál es la respuesta ante esta objeción que se hace? La respuesta es muy sencilla. No es lo mismo una muerte espontánea que un asesinato deliberado. Cuando nosotros hablamos de una muerte espontánea, eso es algo trágico y triste, pero por lo menos sabemos que no es lo mismo que asesinar deliberadamente a una persona. Hay países, por ejemplo, donde las tasas de mortalidad infantil son demasiado altas, el caso de la India, por ejemplo, y en esos casos no necesariamente afirmamos que entonces como hay tasas de mortalidad tan altas en los niños, entonces eso sea una cosa para denigrar o acabar o deshumanizar a todos estos niños, todo lo contrario. Tenemos antes que unir esfuerzos para tratar de que esas muertes espontáneas sean reducidas. Esa sería la respuesta a el argumento 2. Está la objeción 3. La objeción 3 afirma
que el espermatozoide y el óvulo están vivos por sí mismos. Entonces este argumento lo que dice es que como tienen energía por sí mismos y están avanzando, entonces por tal razón también estarían vivos. Si nosotros afirmamos que el embrión humano está vivo porque está creciendo, está formándose, etcétera, ¿por qué no tendría también vida el espermatozoide o el óvulo? La diferencia está fundamentalmente en que estos no crecen, no se desarrollan por sí mismos, pero también está fundamentalmente en que no es lo mismo las partes que el todo. El único momento en el que son un todo coordinado que funciona, crece constantemente y está recibiendo autónomamente todos los nutrientes es el momento en el que ya es un embrión. Antes de eso simplemente tiene fuerza de energía para una dirección en la que tiene y no es más, no crecen por sí mismos. Bueno, la objeción 4, que es propuesta por una señora llamada Ellen Goodman, ella dice que existe un laboratorio donde tienen embriones crioconservados en vidrios, que se conoce como fecundación in vitro. Tienen estos embriones en un salón. Resulta que ese laboratorio se está incendiando. Y te dicen, estos embriones están en un salón y en un salón al lado hay un bebé de 2, 3 años. Y entonces te dicen que tienes que elegir, si te dicen a quiénes salvarías, si nada más puedes salvar a uno de los dos, o al bebé que está en un salón o a los embriones que están en la otra sala. ¿Cuál de estos dos escoges? Y resulta que las personas como intuitivamente dirían, pues escojo al bebé, salvaría al bebé inmediatamente. Y entonces las personas que tienen esta objeción te dicen, pues entonces tú no crees que la vida inicie en la fertilización porque tú estás salvando al bebé y estás de alguna forma afirmando que esta cantidad de embriones que están aquí entonces no son vidas. ¿Cómo respondes tú a esta objeción? Uno responde con una frase muy sencilla. Valoración subjetiva nunca afecta la dignidad intrínseca. El hecho de que nosotros tengamos una valoración subjetiva hacia algunas cosas no afecta la dignidad intrínseca que tenemos todos. Si, por ejemplo, se está incendiando este salón y aquí con muchas personas que están, yo escojo, por ejemplo, a mi hermano menor que esté aquí y lo salvo a él por encima de todos los demás, eso no indica que el resto de personas sean menos humanas que mi hermano. Lo que está hablando es de la valoración que yo tengo subjetivamente hacia mi hermano y por eso, en mi intuición, en mi primer instinto, mi primera reacción, yo salvaría la vida de mi hermano. De la misma forma, en este caso, pues se salva la vida del bebé porque de alguna forma el bebé pues se expresa, llora, tienes una carga subjetiva mucho mayor hacia él que la que tienes individualmente, objetivamente, hacia estos embriones. Eso por una parte. Pero también es importante voltear esta analogía hacia la persona y preguntarle por qué acaso tenemos un dilema en un principio. Porque si el dilema existiera, por ejemplo, entre esos embriones y un florero, sería mucho más fácil escoger. O si el dilema sería entre ese bebé y un florero, sería mucho más fácil saber de una vez que a quien salvamos es el bebé. El hecho de que tengamos un dilema nos dice de alguna forma que entonces estos embriones tienen un valor. Entonces la misma persona que nos está colocando el dilema implícitamente ya está reconociendo el valor de estos embriones de los que me está hablando. Por tanto, ¿cuál es el valor que tienen? Pues tienen un valor objetivo, tienen un valor en su dignidad intrínseca. Esta es nuestra respuesta pues, a esta objeción. Y está la objeción número 5, en la que se afirma que de todos modos es únicamente un cúmulo de células. Entonces se afirma, listo, eso es, digamos que la ciencia dice pues que es vida en el sentido de que empieza a crecer, pero no es más que un cúmulo de células, eso no es verdaderamente una vida humana. Y entonces, ante eso, la respuesta debe ser lo que uno se refiere, por ejemplo, por cúmulo de células. ¿Qué significa eso? Pues todos en el fondo somos un cúmulo de células. Incluso la persona más adulta o la menor, nosotros constantemente pues tenemos células que las estamos desperdiciando. Pero esas células no somos nosotros, ni por la cantidad que tengamos, que cada uno tendrá una diferente. La realidad es que el hecho de que seamos una vida humana tiene que ver con el hecho de que somos un todo coordinado. Entonces estas células no solamente están acumuladas, son un todo coordinado individual que están funcionando. Cuando una persona fallece, la muerte es precisamente donde el cuerpo cesa de ser un todo coordinado por sí mismo, donde deja de coordinarse el cuerpo por su propia cuenta. De manera que cuando nosotros decimos que algo es un cúmulo de células, no solamente el hecho de que estén células acumuladas, es también el hecho de que todas estén coordinadas y al mismo tiempo estén creciendo por su propia cuenta, autónomamente. Y luego está
el argumento número 6. El argumento número 6 es el que se conoce como el argumento de la ignorancia. Entonces es el que utilizó, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos en 1973 con la sentencia Roe v. Wade. Entonces en esta sentencia la Corte Suprema de Justicia afirma que no sabemos todavía ciencia cierta cuándo inicia la vida humana. Esto es un error porque ya la ciencia de alguna forma lo ha confirmado, ya de alguna forma la ciencia ha dicho que la vida humana inicia en la fertilización. No obstante, hay quienes dicen, de todos modos esto no está resuelto, de alguna forma pues todavía no sabemos, hay quienes afirman eso, que de entrada es error, pero uno puede conceder que exista la ignorancia. Podemos conceder en que no sepamos. Y aun cuando sabemos, podemos decir, perfecto, puede que no sepamos cuándo inicia la vida humana. Pero entonces, si no sabemos cuándo inicia la vida humana, si no sabemos a una ciencia cierta, si eso que ya en el momento de la fertilización crece por sí mismo, pues entonces ahí viene un principio ético que se conoce como el principio de ante la duda, abstenerse. Si tú tienes duda acerca de algo, lo correcto no es proceder con la acción dudosa, sino abstenerte hasta que hayas resuelto tu ignorancia. De manera que si, por ejemplo, yo estoy cazando con un amigo en el bosque y mi amigo se perdió y se mueve un arbusto y yo no sé si ese arbusto es el animal al que yo voy a cazar o si es mi amigo, pues ante esa duda el acto correcto que yo voy a hacer es no disparar. Porque si yo disparo y resulta que no era el animal sino que era mi propio amigo, pues ahí cometí un error gravísimo, eso es además un homicidio culposo. Entonces, en ese caso, ante la duda abstenerse significa, como usted no sabe si es una vida humana, pues entonces no dispare. Como usted no sabe aún, dice que no sabe y es ignorancia, pues entonces ante la ignorancia lo que usted debe hacer es no matarlo.